¿Enamorarnos tiene que ver con el cerebro o el corazón? ¿Es realmente veraz la expresión corazón roto? Además, también conoceremos, enamorado o no, qué es un soplo cardíaco. ¿Y sabía usted que un beso puede determinar la compatibilidad sexual que tiene con una persona? He visto muchísimos partos y cualquier cosa. Los politraumatismos no son enfermedades. Los trasplantes de córnea son tan importantes. Muchos casos de automedicación que terminan en la sala. El código de ética de un médico no te lo dan en los hospitales. Qué lindo ambiente. Vemos una pareja totalmente enamorada y una pareja que está en fase de enamoramiento. Normalmente muchas veces hablamos de que el corazón es el causal de esto. Tanto es así que lo hemos estandarizado con una flecha para relacionar el amor y muchas veces corazones rotos cuando se fracasa en una relación que muchas veces llega a dimensiones catastróficas. Pero ¿qué es lo que pasa en este momento? Todo se inicia por una atracción física. Una pareja es atraída por otra persona. En este momento comienza el acercamiento, donde generalmente se busca siempre un pretexto, una salida a cenar, una salida al cine. Esta persona en este momento se liberan muchas sustancias en la cual puede haber miedos, temores, principalmente temor al rechazo, a no ser correspondido. Pero una vez que se vence ese miedo y se logra el acercamiento, y esta persona que recibe ese acercamiento le corresponde, comienza la fase de enamoramiento. ¿Así es, Cecilia? Así es, Carlos. Y si usted creía que el enamoramiento dependía del corazón, no es verdad. Depende del cerebro. 12 regiones del cerebro participan en el proceso de enamoramiento. ¿Y qué hay de eso de la atracción y la química? Eso sí existe. Y eso se debe a que, como dijo Carlos, nuestro cuerpo segrega una serie de neurotransmisores que nos van a dar todos esos signos y síntomas de felicidad, de euforia, de sensación de querer estar con la persona a la cual nos atraemos. Estas sustancias están dadas por la adrenalina, serotonina, oxitocina, dopamina. Pero ¿quién mejor que el especialista para que nos explique esta situación? Tenemos como invitado al doctor Pedro Posligua, especialista en neuropsicología y presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Sexología. ¿Cómo está? Bienvenido. Explíquenos un poco sobre estas regiones del cerebro y cuáles son las sustancias que segregan. En primer lugar, pues habría que dividir el cerebro en una forma más didáctica. Tenemos 3 niveles de funcionamiento, un nivel de funcionamiento instintivo, que es similar al del mundo animal. Tenemos un funcionamiento de tipo emocional, una condición ya más propicia y más clara en el ser humano, porque también los animales tienen sentimientos. Tenemos, pues, o sea, ¿los animales también se enamoran? Los sentimientos, sí, claro que sí, ¿no? Y tenemos la parte cortical, donde está la parte intelectual del individuo. Cuando uno se enamora en los 3 niveles fundamentales en el aspecto fisiológico. Se enamora con el pensamiento, con la persona que quiere, ¿no? Se enamora con las emociones porque nos agrada una persona en un momento determinado, y se enamora también con la función instintiva porque tenemos nosotros una función importantísima que es la función sexual, que tiene 2 elementos básicos: la función de tipo reproductora, es decir, tendiente a que se garantice que la especie sobreviva a través del tiempo, y la función erótica, que es una función importantísima en el ser humano, porque es la que indica precisamente todas estas situaciones muy especiales que se dan en la vida de pareja, en la vida conyugal y en la vida familiar, que se van modificando a través del tiempo. O sea, estas sustancias son las que nos hacen sentir esas maripositas en el estómago, claro, que la gente se refiere, ¿no? El cerebro está conectado con todo el cuerpo. Cuando se habla precisamente esto del corazón, tampoco es muy distante, porque el cerebro está conectado con todo el cuerpo humano, con la piel, con el corazón, con los intestinos, con el estómago, y todas esas sensaciones que tenemos cuando nos aproximamos a una persona que nos gusta, que nos agrada, indudablemente que parte de la función cortical, de la función del cerebro, ¿no? Y de las funciones emocionales que tenemos en el sistema límbico, que se llama, donde radican las emociones, pero sustancialmente el cerebro está conectado con todo el cuerpo, de tal manera que no hay una separación. El cerebro es el cuerpo y el cuerpo prácticamente ocupa una situación prominente dentro del cerebro, dentro de su funcionamiento. Ahora bien, doctor, ¿cuál es la conducta o la diferencia conductual entre un hombre y una mujer en este proceso?
No hay mucha diferencia. A veces hemos establecido una situación hipotética de diferencias. Hablamos que la mujer en esto es más espiritual, que es más romántica, ¿no? Pero en sí, ¿no? Usted ve, ¿no?, que hay grandes compositores de música, ¿no?, que eligieron a la mujer, ¿no? Las personas que trabajan en esta cuestión de comida, los chefs, son la mayoría varones y se necesita un arte muy especial que tiene que ver mucho con la riqueza afectiva y cortical y la riqueza instintiva de la persona para crear precisamente platos que sean lo suficientemente agradables, ¿no? Alimentos afrodisíacos. Afrodisíaco puede ser incluso una situación que particularmente sea completamente neutra. Claro. Como por ejemplo, afrodisíaco puede ser ver una película muy erótica, puede ser actuar como afrodisíaco. O tener una comida muy atractiva, muy agradable, ¿no?, que impacte en otros sentidos, puede ser también una situación de tipo afrodisíaco. Pero en un ratito, antes de invitarnos, Juan Pablo, un segundito, por favor. Tenemos a Paco y a Erika aquí. Ellos hicieron un simulacro de cómo se fueron acercando. Pero yo quisiera preguntarles a ellos, después de escuchar la explicación del doctor Posligua y de los doctores, ¿cómo comenzó? ¿Cómo la conociste? ¿Cómo sentiste esa atracción? ¿Qué sentiste cuando la viste por primera vez? Bueno, ¿cómo la conocí? Te cuento que donde yo la conocí a ella fue por mi trabajo. Como yo soy cantante, la conocí a ella en una radio. Nos conocimos, ella me ofreció darme... comenzamos a conversar, a conocernos y creo que eso fue el primer paso. ¿La atracción fue desde el primer momento? Claro que sí. Erika. Bueno, por mi parte sí. No Erika, sé pero ya, la atracción fue inmediata, fue amor a primera vista, como se dice comúnmente. En el caso tuyo, ¿necesitaste que Paco llegue a ti o también la atracción fue inmediata? No fue inmediata. O sea, cuando lo vi... ¿Te gustó físicamente? ¿Tuvo una atracción? Me llamó la atención. ¿Ok? Sí. Pero obviamente tuvo que hacer muchas cosas, muchos méritos, como para que ya me convenza. Esto es importante. Muchas veces en la relación, que una relación fuerte, una relación verdaderamente de enamoramiento, conlleva primero un proceso de conocer. Así es. Verdaderamente todos tenemos un estereotipo de persona. Podemos buscar al hombre ideal o a la mujer ideal. Y eso hace que normalmente nosotros busquemos en ellos. En este caso, a Paco la atrajo físicamente y la atrajo inmediatamente. Pero en este momento, Erika comenzó en un proceso de conocerlo, a ver si verdaderamente llenaba tus expectativas. Así es. ¿Qué tiempo aproximadamente demoró entre que Paco logre conquistarla? Demoró algunos meses. O sea, mujer difícil. Y tuve que hacer muchas cosas. Algunos meses para que... Es que la mujer busca algo más que físico. Así es. Sí, la mujer no es muy físico. El hombre creo que es más físico que la mujer. Esto es importante. Nosotros pensamos que el enamoramiento solamente es la fase inicial. Conllevar una relación en pareja es totalmente diferente. Claro que sí. El amor no desaparece, sino que ya aparecen otros campos en los cuales, como una relación de enamorados, no se los lleva. Normalmente en una relación de familia, una relación entre parejas, ya hay otras prioridades más en vez de estar solamente mirándose a los ojos. Simplemente ya se piensa en son de familia, en son de formar un hogar y eso es alguna sensación muy fuerte que conlleva ya a una relación mucho más duradera y mucho más fuerte. Sí, Carlos, literalmente es un tema apasionante, pero vamos a regresar con más sobre esto después de la pausa. ¿Y cómo se hace eso? Precisamente conociendo más al compañero o a la compañera sexual para poderla satisfacer en su intimidad. Estamos hablando del proceso del enamoramiento. Doctor, tengo una pregunta. ¿Qué hay de cierto con eso de amor a primera vista? En ciertas ocasiones pudiera ser que se presente una condición pues parecida a lo que la gente llama amor a primera vista. ¿Realmente existe o no existe? Sí, hay casos específicos, especialmente que están determinados por vivencias tempranas en lo sexual, ¿no? Está relacionado con la parte del cerebro donde se almacenan las emociones, entonces. Claro que sí. Es la evocación, los recuerdos, pues nos llenan a nosotros precisamente
de una tendencia general, ¿no?, hacia la búsqueda de una condición afectiva y mental con una persona que nos impresiona. ¿No te ha pasado con alguna canción? No. Sí, siempre me pasa. Y Claro algo que muy sí. importante, el sistema límbico está relacionado con los recuerdos, principalmente de aromas y sabor. Porque hay muchas veces que tú puedes percibes un olor y puedes recordar a cierta persona. O situaciones. Por situaciones. Normalmente el sistema límbico es bien importante y está relacionado en eso. Doctor, ¿y es un mito o es verdadero el tema de los alimentos afrodisíacos? En realidad no es ni un mito ni es una verdad pues 100%. Es una situación pues que se da indudablemente porque se activan los Lo invitamos a circuitos de pasar para placer. acá. Vengan Pero, todos. por favor. Vengan todos. Vengan Paco, para acá. por favor. Erika, tenemos en la mesa ciertos alimentos y lo que veo que en todos estos Predomina el chocolate. el chocolate. Doctor, ¿qué ¿no? tan afrodisíaco puede ser Sí, el chocolate? el chocolate es muy afrodisíaco porque activa precisamente los sistemas dopaminérgicos y entonces es una situación muy clave y a las mujeres les gusta que les regalemos chocolate, ¿no? Pero más que solamente la cuestión del sabor, tenemos una impregnación de tipo visual también aquí. Claro. Por El supuesto. color rojo es el color del amor, de la sensualidad, del erotismo. De tal manera pues que ustedes ven pues que históricamente las mujeres se pintan los labios de rojo, Y de rojo, ¿no? por supuesto. Se pintan los labios, se pintan las mejillas de rojo, porque es un mecanismo precisamente visual que estimula las regiones corticales y las regiones placenteras del cerebro, especialmente estas O sea, áreas que él vino límbicas preparado de que rojo. Sí, indudablemente que sí. Muchas veces tenemos ciertos alimentos como los vasodilatadores, hablemos del ginseng, Sí. que produce una vasodilatación y favorece a la erección. Y esto es importante. En este caso vemos frutas, veamos mariscos. ¿Los mariscos son afrodisíacos o no? Claro, si es que estimulan el circuito de placer, cualquier cosa que estimule el circuito de placer realmente se consideraría de tipo afrodisíaco, ¿no? No en el sentido estricto de la palabra, de que esto nos lleva precisamente a una estimulación de tipo sexual, pero sí despierta ese circuito básico fundamental que tiene que ver con el placer. Dígame una cosa, para los solteros, Bien. ¿cuáles son sus recomendaciones para solteros y las solteras? Bien. Para conquistar a una mujer o a un hombre. Bueno, lo primero, ser honesto, ¿no? Ser lo suficientemente honesto, tampoco proyectarse con aires de superioridad, mucho más en estas épocas en las que la liberación femenina nos ha colocado en el mismo nivel varón y la mujer. Entonces jamás adoptar una postura, ni ella ni él, de superioridad, de discriminarlo o poner pues a la pareja o a la persona que tiene cerca como menos, ¿no? Y en tercer lugar, pues, dar desde un principio una situación o una idea de complementariedad, no solamente en lo erótico, en lo sexual, sino complementariedad también en lo emocional y complementariedad también en lo intelectual. Segundo, el plano de amistad, porque no todo el tiempo se está en la cama. Hay muchas horas en las que se vive precisamente un plano de amistad y la mujer debe saber y conocer que su marido es su mejor amigo y a la inversa, ¿no? Claro. El varón debe tener y entender que su mujer es su mejor amiga. Deben de compensar De siempre compensar. todo, ¿verdad? El tercer punto, pues, es la cuestión Segundo, sexual. amistad. Tercero, sexualidad. No sexual, por supuesto, porque somos organismos sexuados, no somos asexuados. De tal manera que tenemos que ir mejorando nuestra sexualidad a través del tiempo. ¿Y cómo se hace eso? Precisamente conociendo más al compañero o a la compañera sexual. Y el último punto es una idea fundamental. Cuando uno tiene una compañera, no crear una condición en la cual uno le quite su valor a su personalidad, ¿no? Y que pretenda tenerla en una jaula. Ni él a ella, ni ella a él. La libertad es fundamental en el funcionamiento. Podemos tener situaciones en comunes nuevas en la pareja, el hombre y la mujer, crearlas para tener y empujar hacia objetivos nuevos, pero respetando siempre los ideales de la mujer y respetando siempre los ideales del varón. Las cosas y los objetivos propios y particulares de ellos, respetándolos, ¿no? Lo que se hace es atesorar la vida matrimonial con los objetivos del varón, los objetivos de la mujer y los objetivos nuevos que surgen precisamente del hecho de la complementariedad afectiva, psicológica e instintiva. En toda esta fase de enamoramiento hemos visto todas las reacciones químicas que se producen a nivel del cerebro. Hemos visto los alimentos afrodisíacos, hemos visto cómo hay cambios, cómo hay posturas, cómo hay tanta relación, pero básicamente 5 recomendaciones que nos acaba el doctor.
de las cuales son, primero, admiración. Admira a su pareja como quisiera que ustedes mismos lo admiren. No le quite ningún pedestal a ella, más bien adiciónele una más. 2, la amistad, sea su mejor amigo. Comparta con esa pareja, con esa compañera o compañero, todos sus problemas que seguro le van a ayudar. 3, sexualidad, explote la sexualidad. Como dijo el doctor, tenemos una conducta poligámica, pero normalmente la cultura nos ha hecho monogámicos. Si quiere continuar con esa cultura monogámica, complazca a su pareja en todos los ámbitos. En eso se basa el matrimonio. En eso se basa el matrimonio. En comprometerte a estar siempre con una sola Claro. persona. El cuarto, el económico. No veamos los peros. Entre pareja, compleméntense en la parte económica para que puedan crecer como familia. Y el quinto y fundamental, La libertad, mantener la libertad suficiente, no enjaular al compañero o a la compañera. somos personas libres. El complemento entre una pareja, entre hombres y mujeres, nos hacen libres. Tenemos muchas cosas en común, pero también necesitamos nuestro espacio. Doctor, muchísimas gracias, doctor, por haber compartido con nosotros este segmento. Ha sido una cátedra, definitivamente. Chicos, muchísimas gracias también por compartir sus experiencias. Y por favor, no se vayan, porque al volver tenemos mucho más de los doctores. Los malos hábitos alimenticios están haciendo que el desarrollo aterosclerótico sea ahora a menor edad. Todos estamos familiarizados con los sonidos del corazón. En algún momento nos han auscultado nuestro corazón y nosotros como médicos dentro de nuestra práctica hemos auscultado el corazón de nuestros pacientes. Este sonido generalmente se emite como un tuk-tuk. El primer tuk indica el cierre de la válvula tricuspidia y mitral, mientras que el segundo tuk se debe al cierre de la válvula aórtica y pulmonar. Así es, Ceci. Como tú lo mencionaste, vamos a explicarle a nuestros pacientes de una manera un poquito más fácil. Este es el corazón y se encuentra atrás del esternón. Normalmente los doctores utilizamos este aparatito que se llama estetoscopio y auscultamos a nuestros pacientes. Es decir, escuchamos los sonidos cardíacos de todos ellos. Suena bonito, ¿no? Sí, tuk tuk. Entonces, cuando el sonido se altera y no suena tuk tuk, sino suena rum tuk o tuk, se dice que hay un soplo cardíaco. Así es, tenemos al doctor Manuel Seller. Doctor, bienvenido. Gracias. Por favor, ¿nos puede hablar un poquito del corazón? Sí, para entenderlo mejor, ¿no? El corazón tiene 4 cavidades. Las 2 superiores, que son las aurículas, y las inferiores, que son los ventrículos. Estas tienen unas válvulas que regulan el paso de la sangre de las aurículas a los ventrículos. Tenemos la válvula mitral tricúspide y cuando sale del ventrículo van a través de la aorta y de la pulmonar. Las patologías que más comunes generan sopro están dadas en la válvula mitral, ¿ya? Y en la válvula aórtica. Son las más comunes. En la pulmonar y en la tricúspide también, pero es lo menos frecuente. Y la otra causa de soplo cardíaco es a través de las comunicaciones que se generan a través de las aurículas o a través de los ventrículos. Son las comunicaciones más frecuentes. Eso es en lo que respecta a las causas de soplos cardíacos. Estos netamente son soplos patológicos. Con ya una falla en la estructura propia del corazón. Y en las válvulas. Sí, doctor, también se está hablando de soplos fisiológicos. Es común escuchar en las madres decir que los niños les han dicho que tienen un soplo funcional. ¿A qué se debe esto? Sí, es muy común en los recién nacidos escucharles a veces un soplo que le llaman el soplo inocente o funcional. Eso se lo determinará si es simplemente funcional en el desarrollo del niño, ¿no? Por lo general ya en la adolescencia, edad adulta, desaparece el soplo. Pero lo más recomendable es hacer exámenes complementarios para determinar si efectivamente solo era inocente o patológico. Doctor, ¿cómo le podemos decir a las madres, cómo pueden ellas detectar si su hijo sufre de alguna patología cardíaca? Bueno, hay síntomas, ¿no? A veces el niño pierde peso, no aumenta el peso, se siente muy cansado, se fatiga con mucha facilidad. Un niño que en vez de hacer deporte lo normal, por decirle 60 minutos, a los 10 minutos ya se cansa. O a veces en los deditos de las manos se ve un color cianótico morado, ¿no? Entonces son síntomas, o dolorcitos al pecho.
dolores al pecho que sienten las criaturas. Entonces hay una serie de síntomas que la mamá puede darse cuenta de que algo no está normal. Eso en cuanto a los niños. ¿Y en cuanto a los adultos? En los adultos es igual, el cansancio fácil, el dolor al pecho, la fatiga, pérdida de peso. Sobre todo en jóvenes, ¿verdad? Sí, jóvenes y adultos también, ¿no? Doctor, una vez que el paciente llega a donde el cardiólogo, en el caso suyo, ¿qué exámenes complementarios usted tiene que realizar? Porque usted va a determinar si es fisiológico o es patológico el soplo. Así es. Bueno, se hacen los exámenes de rutina, exámenes de sangre, un electrocardiograma de base, pero el examen que en sí me va a decir es clave. Es clave, es patológico o no, es el ecocardiograma. El ecocardiograma me va a decir qué válvula está afectada, no está dañada, y definitivamente tenemos el diagnóstico de la válvula afecta. De ahí este paciente pasará a otro examen que es el cateterismo cardíaco. Que se puede hacer incluso en el mismo momento, ¿verdad? No, se hace el cateterismo cardíaco y actualmente por el mismo cateterismo cardíaco se puede solucionar el daño de una válvula. Claro. Hay pacientes que no pueden ir a una cirugía o no desean la cirugía. Entonces, por cateterismo cardíaco se puede generar el reemplazo de una válvula nueva sobre la patológica y se soluciona el problema. Yo he realizado muchos estudios dentro de mi práctica particular de válvulas y he visto una alta incidencia de válvulas fibróticas y calcificadas. Y no solamente que esto se da en pacientes de mayor edad, sino también lo he visto en pacientes de 40, 45 años. Esto se debe a las costumbres y a los hábitos que tienen los pacientes. Definitivamente, los malos hábitos alimenticios están haciendo que el desarrollo aterosclerótico sea ahora a menor edad. Lo que antes observábamos después de los 65 años, ahora lo podemos ver a los 50 años, en donde vemos arterias calcificadas con obstrucciones importantes, al igual que las válvulas, la válvula aórtica sobre todo, ya aterosclerótica y estenótica. Esto es muy importante, el cansancio. No estamos hablando de cansarnos de caminar alrededor de la cuadra de la casa. Hay cambios de mínimo esfuerzo. El simple hecho de levantarme, sentarme y amarrarme los zapatos me genera un cansancio excesivo. Eso no está bien. Así tengamos un sobrepeso, los cambios o el cansancio a mínimo esfuerzo debe ser valorado por un cardiólogo. Sobre todo también el dolor retroesternal o dolor en el pecho. Buscar por favor a un profesional. Claro, todos estos síntomas son alarmantes, ¿no? Claro. El cansarte con vestirte, subir una escalera que antes no te causaba el cansancio, entonces tienes que llamarte la atención y acudir al médico, ¿no? Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y a ustedes en casa, muchas gracias por habernos acompañado. Los esperamos, nos sintonicen en un nuevo programa de Los Doctores. Afrodisíaco puede ser ver una película muy erótica, puede ser actuar como afrodisíaco. El ecocardiograma me va a decir qué válvula está afectada, no está dañada, y definitivamente tenemos el diagnóstico. Sea su mejor amigo, comparta con esa pareja, con esa compañera o compañero todos sus problemas que seguro le van a ayudar.